María de Jesús Patricio es indígena de la etnia nahua. Es médica tradicional y tiene una larga historia de compromiso con las luchas de los pueblos originarios de México. Allí mero me duele, sí. El otro día le estaba sobando, aquí le hice que me tronara y se me quitó un ardor que traía aquí como si trajera una brasa pegada ahí en la rodilla. Recientemente acaba de ser elegida por el zapatismo como candidata a la presidencia de la República. Es una mujer cálida y reflexiva. Sus compañeros o amigos la llaman Marichuy o simplemente Chuy. Tiene 3 hijos y muy pronto cumplirá 54 años. Nació y creció en el seno de una familia campesina, aquí mismo en Tuxpan, donde vive y dirige una casa de salud que promueve la medicina tradicional y la herbolaria. En el altar de Marichuy conviven fotos de Zapata, el Che y la Virgen de Guadalupe. Para los zapatistas, su candidatura expresa la lucha contra el machismo y las violencias devastadoras del capitalismo. Unamos los esfuerzos y podamos destruir este sistema que nos está acabando a todos en general. En México, María de Jesús Patricio, una mujer indígena, comienza a hacer historia. Marichuy, a muchos les pasó que el zapatismo les abrió los ojos, ¿no? También a vos. Sí. Pues de mi parte yo decía, qué gente tan valiosa, ¿verdad? Que se anima a hacer algo que tal vez varios no nos animábamos. Y para mí, en mi persona, pues fue muy importante. Pues al principio aquí en la comunidad decían, es que no vayas. Otros pues que tenían miedo y que tenían que ver con el gobierno y decían no vayas porque te luego desalentaban a acercarte al movimiento zapatista. Porque ellos dan armas, ellos matan gente, ellos no quieren nada con el gobierno y a nosotros nos va a perjudicar. Y yo les decía, vayan para que vean y escuchen y después de que los escuchen, entonces ya ustedes opinan. Y entonces yo veía que lo que me decían algunos no era lo que en realidad era, ¿verdad? Entonces para mí sí fue muy importante el darle como ese seguimiento porque pues uno lo ve diferente ya cuando uno lo vive, pues, ¿verdad? El movimiento zapatista fue profundamente inspirador, así dijiste alguna vez. ¿Por qué, Marichuy? Porque antes del levantamiento zapatista, pues los pueblos indígenas de México ya estaban como en el abandono, en el olvido. Entonces, cuando se da el levantamiento zapatista, hace como mover fue un sacudón, a México, ¿no? Como que fue algo bueno, pues como una sacudida, de llamado, pues, tanto para el gobierno como para los mismos pueblos indígenas de conocernos, tener más esa comunicación entre diferentes pueblos. Y para mí fue muy importante, pues, después del 94, los pueblos aparecen otra vez,
¿verdad? Se visibilizan en la agenda pública, ¿no? Sí, sí, sí. Y me pareció muy importante porque el escuchar la problemática, aunque estaban en diferentes regiones, la problemática se parecía. ¿Verdad? Eran problemas de tierra, de salud, de educación. Entonces yo sentí como que fue un despertar, un sacudir, un llamado de atención al gobierno, pero por otro lado un reconocerse entre los pueblos y que estamos, pues, ¿verdad? Y para mí fue muy importante. Nosotros somos zapatistas, no traicionaremos la confianza y fe que muchos en este Parlamento y en el pueblo de México pusieron en nuestra palabra. Algunos habrán pensado que esta tribuna sería ocupada por el submarcos y que sería él quien daría el mensaje central de los zapatistas. Ya ven que no es así. El subcomandante insurgente Marcos es eso, un subcomandante. Nosotros somos los comandantes, los que mandamos obedeciendo a nuestros pueblos. Esta tribuna es un símbolo. Es un símbolo también que sea yo, una mujer pobre, indígena y zapatista. En el año 2001 se produce la simbólica Marcha del Color de la Tierra, ¿no? Digo, además con todo el impacto de llegar al Distrito Federal, a la capital, todos los pueblos indígenas convergiendo ahí en el Zócalo. Uno ve los archivos de esa época y ahí están las mantas que dicen nunca más un México sin nosotros. Pues era un colorido. Así yo lo veía de los diferentes colores, y todos juntos con esa alegría, aunque iba a reclamar la participación de los pueblos indígenas en la Constitución como un mínimo paso, pues así, un primer paso de otros que se pudieran dar. Entonces fue como la organización mismo de los pueblos de México fueron visibles, ¿verdad?, en esa participación. Entonces animó mucho a los pueblos de que juntos podemos hacer algo, ¿verdad? No se logró finalmente No. que, ese era el reclamo, ¿no? Para hacer un poquito de memoria, que los derechos colectivos de los pueblos indígenas tuvieran rango constitucional. Así es. Ese era el reclamo. Sí, no sí. se logró. Pero sí te tocó hablar ante el Congreso de la Unión. Sí, nos pidieron que fuéramos 3 del Congreso Nacional Indígena que participáramos, que un hombre mayor, un hombre joven y una mujer. Y bueno, a mí me tocó participar. Fue un poco difícil para mí porque pues sí me gusta luchar, pero no tanto estar ahí. Para mí era una responsabilidad grande estar en la Cámara de Diputados hablando, ¿verdad? Y bueno, lo que me dijeron acá los hermanos indígenas, mira, cuando estés ahí, tú a quien le vas a hablar es a la gente que está afuera, no a los que están ahí. Y eso fue lo que me animó, pero para mí fue muy difícil, pues así como yo decía, ojalá sea otra persona la que propongan, pero no, va a ser Marichuy va a ir y va a estar ahí hablando por nosotros. Entonces yo recuerdo algunas compañeras que decían, mira, es que tú vas a hablar, no eres tú, son los pueblos que van a hablar a través de ti. La exigencia por los derechos y la participación política de las mujeres fue una de las novedades que trajo el zapatismo en los tempranos años 90. Marichuy se sintió convocada desde la primera hora, haciendo trabajo de hormiga en las comunidades y muy visible por su tarea en el Congreso Nacional Indígena, que surgió en 1996 por iniciativa zapatista.
y que en realidad era muy innovador, y especialmente para las mujeres indígenas en México, que un movimiento social revolucionario como el zapatismo, de raíz fuertemente indígena, se planteara el tema de la participación política de las mujeres, ¿no? Es decir, hay que recordar que antes de que emergieran públicamente se consensuó la ley revolucionaria de las mujeres, ¿no? Eso antes del 94. Las comandantas, una comandanta tomando San Cristóbal, la comandanta Ramona en el corazón de los diálogos de la paz, ¿no? Es decir, para vos que lo veías desde Jalisco, desde Tuxpan, eso debe haber sido un sacudón enorme, ¿no? Claro. Sí, yo me decía a mí, ¿cómo digo que no puedo si ellas están demostrando que hasta tienen grado pues en la misma organización de su comunidad? Entonces como que eso para mí me anima pues a dar un paso más allá de no quedarme simplemente aquí en la comunidad, sino que cómo apoyarnos con otras compañeras indígenas de otros estados, de otros pueblos, para juntamente ir trabajando por esa reconstitución de nuestros mismos pueblos, ¿verdad? Entonces como que es un llamado así como a ser parte de este proceso. Pero cuando pensamos las opresiones de las mujeres, ahí hay que pensar todas las opresiones juntas, ¿no? Oprimidas por indias, por pobres y por mujeres, ¿no? De manera que ahí, en tu comunidad, en tu propia familia, ¿cómo se fueron corriendo un poco las fronteras? ¿Cómo se fueron rompiendo moldes? También ahora con las nuevas generaciones. Pues yo viví pues en una familia donde mi papá sí era muy, muy cerrado, la creencia de que ser mujer era menos y pues mucho menos podía participar, ¿verdad?, en actividades de la comunidad. Y eso sí, mucho antes de que surgiera el levantamiento zapatista, yo veía cosas que no estaban bien y que, como yo decía, voy a ir rompiendo eso porque no está bien, ¿ya? Yo veía el dolor de la comunidad. Mi papá tuvo una experiencia de la siembra. Él sembraba a medias un terreno que le prestaba el patrón. Y así pasó, toda la familia trabajábamos, porque pues a mí me tocó ir también a trabajar parejo. ¿En el campo? En el campo, en la siembra limpia y cosecha. Ya al final pues se dio muy bien la cosecha de maíz, calabaza, frijol, y decía mi papá, es que salgo debiendo 1,000 pesos en ese tiempo. A mí se me hizo raro porque yo vi que salió bien la cosecha y dije, no, algo está mal. Y entonces le dije, a ver, présteme los papeles que le ha firmado a su patrón para ver. Le empecé a hacer la suma y en lugar de que él saliera debiendo 1,000, le salían debiendo 1,000. Y yo ingenuamente le dije, vaya y reclámele a su patrón y mire, llévese esta maquinita para que le sume bien y que vea que no es como él cree. Y ya fue, le reclamó, le dijo y dice, tienes razón, te salgo debiendo 1,000 pesos. Te voy a dar el dinero. Y fue el último año que le prestaron la tierra para sembrar, ya no se la prestaron. Y le dijo, no les des estudios a tus hijos porque al rato se te van a rebelar. A rebelar, a voltear. Eso le dijo el patrón a tu papá. Ajá, y después me acuerdo que mi papá dice, ve, si no le hubiera reclamado, siguiera yo sembrando. Le digo, hay más tierras, busque y hágalo. Le digo, pero se imagina cuántos años no le estuvo robando. Entonces yo iba viendo así tantas injusticias, estaba chica y
y decían, no, es que eso no está bien, yo creo que por eso mi papá es así. O sea, yo buscaba un por qué mi papá era muy machista. Entonces ahí fui como viendo que es el sistema que estaba diseñado para explotar al pobre, al campesino, al indígena. Y bueno, hay veces los hombres, papás, hermanos, no son capaces de decirle y recalan con la familia. Estamos acá en tu casa, Chuy, y en un rinconcito de tu casa que expresa tanto del camino que has hecho, ¿no? Digo, estamos hablando de tu tocado, Nahua, pero acá está la Guadalupe al fondo, acá está el Che Guevara, por allá atrás, don Emiliano Zapata, ¿no? Y hablábamos de inspiradores. Uh-huh. Y acá están todas tus fuentes de inspiración, claro. ¿no? Uh-huh. Sí, pues a raíz de que vamos viendo la situación, que sobre todo yo pues que fui viendo la situación de opresión en la que se tenían las comunidades y cómo había personas muy valiosas que han contribuido para la lucha de las mismas comunidades y defender sus propios derechos. Entonces, pues son personajes que para mí eran muy importantes, ¿verdad? Y sobre todo por eso tengo allá a Zapata en el altar, porque fue una persona pues que dio su vida luchando por las comunidades y yo digo, pues vas a estar aquí. Uh-huh. Desde ahí nos vas a estar echando una manito. Ajá, una manita para lo que queremos lograr, ¿verdad? Entonces ahí están, bueno, el Che por su frase de que dice, en cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea. Y bueno, yo pensaba, porque digo, en este caminar pues no todo es vida, folclore, sino que tiene sus riesgos, y yo creo que todos los que andamos, las que andamos en este proceso, pues algún día puede pasar algo. Entonces tal vez por eso me gustó tenerlo pues ahí como referencia de que hay personas que no están de acuerdo y bueno, van a buscar hacernos a un lado para ellos lograr su objetivo, ¿verdad? Entonces más bien ahí para que estemos nosotras centradas en que algún día nos vamos, y si es luchando, mucho mejor, ¿verdad? Hay dos fotos hermosas acá, bueno, que tienen que ver con ese camino de hacer la conciencia y con ese camino de lucha. Te voy a pedir que me las cuentes, que nos cuentes estas dos fotos. Ajá, una fue cuando nos visitan los hermanos zapatistas de Chiapas aquí en Tuxpan, fue cuando salieron por toda la República y fueron a cada comunidad a platicar. ¿Y la que sigue? Uh-huh. Contame. Sí, a mí me tocó ser danzante. Me acuerdo que antes no se admitían mujeres en las danzas, más sobre esta que es de hombres, y a mí me gustaba. Y yo decía, es que yo tengo que participar ahí. Y mi papá decía, no, es que las mujeres no pueden participar porque esta es una danza solamente de hombres. Y yo le decía, bueno, me disfrazo bien y no me pueden ver que soy mujer. Y dice, no, porque luego las mujeres son muy pataratas.
o sea que no bailaban. Le digo, pues yo sí le voy a echar ganas. Y pues me metí, me aceptaron y empecé a danzar y era yo de las primeras mujeres pues que empezó como a romper desde todo. Y pues tenía que danzarle igual que el hombre para que no me sacaran porque yo quería estar, ¿verdad? Y no, sí, ya luego mi papá ya no dijo nada y le pareció bien y pues ya agarré cada año participar en esta danza. Es muy pesado porque es danzar desde las 12 del día hasta las 9 de la noche, pero aguantaba. Y se fueron sumando otras mujeres. Se fueron sumando más mujeres y ya ahorita hay hasta danzas exclusivas de mujeres, pura mujer, ¿verdad? Entonces, pues en este caminar pienso que me ha tocado, para bien o para mal, es encabezar algunas cosas importantes pues en la comunidad. Y la intención de dar esta capacitación es con el fin de fortalecer los conocimientos que se tienen en la comunidad, en la cuestión de herbolaria, cómo se toma, porque así como son buenas las plantas, también son malas, ¿no? Y decíamos que cuando no hubiera alguna de estas le podríamos agregar canela, cebolla, ajo, ocote, cualquiera de esas, ¿verdad? El chiste es cuando hay el problema más fuerte, hay que llevar unas 4 o 5 plantas para que y para el dolor de cabeza, ¿verdad? Totalmente como por se pone. Haces la medicina tradicional nahua, aquí nomás está la Casa de Salud. ¿Qué quiere decir en nahua el nombre de la Casa de Salud? Dice Cali Tecoloacateca Tochán, quiere decir la casa de los antepasados de Tuxpan. Bueno, ahí visiblemente haces la medicina tradicional. ¿Que la aprendiste de quiénes? De las abuelas y de tías mayores de la comunidad, de mi mamá, mi abuelita, que era muy común que en todas las casas a lo menos lo básico tenían que transmitir o curar, pues, y ya como uno va viendo, va creciendo qué plantas, qué formas usa para curar cierta enfermedad, como que eso me fue llamando la atención, ¿verdad? Y sobre todo, no todos pues pueden dedicarse a hacer esta labor tan importante, pero yo creo que las mismas abuelas van viendo como a quién le transmiten el legado, a quién, ¿no?, heredar ese conocimiento, ¿verdad? Por eso es la medicina tradicional, porque se va transmitiendo, ¿verdad?, de generación en generación. Y entonces pues a mí me tocó, ¿verdad?, aquí de la familia ser parte de recibir ese conocimiento para ponerlo en práctica, ¿verdad?, en la misma comunidad. Yo siempre fui así como muy sensible al dolor de los demás y no me gustaba verlos que estaban ahí sufriendo, y bueno, yo decía, es que algo puedo hacer por él o por ella o por todos, no sé. Y me llamó así la atención de que era una parte muy importante aquí en la comunidad eso de la medicina, y bueno, yo veía tanto saber pues así de las abuelas, tías, con qué facilidad curaban pues, y yo decía, es que yo podría hacer eso. Lo que más me reafirmó a mí fue que mi mamá duró enferma 3 años. Ella se quedó inválida totalmente de la cintura para abajo. Y ahí fue donde tenía que ser planta, agua, tierra, sol,
lo que fuimos usando. Y 2 meses y mi mamá ya empezó a caminar. Y así como ella, llegaron después otros, ¿verdad? Y al principio me daba miedo porque decía, es que mi mamá, pues yo ya sabía, ya la conocía, pero estos no los conozco. Pero bueno, eso fue así como sobre el mismo camino que se fue consolidando mi saber, pues, ¿verdad? En el proceso que estás haciendo ahora, Chuy, que además la Casa de Salud está reconocida en la comunidad, hoy, bueno, has recibido menciones en el propio ayuntamiento, trabajan con la Universidad de Guadalajara, es decir, hay un reconocimiento, pero la verdad es que imagino que esto fue fruto de un camino, ¿no? Porque estos saberes, en general, la mirada frente a ellos es que son una expresión del atraso o de la superstición, pero no hay una valoración sobre ellos, ¿no? Sí, al principio decían que éramos brujas o que teníamos pacto con el diablo y yo decía, bueno, pues si yo sé que no es así, pues que digan lo que quieran, lo importante es que la gente se está curando, ellos mismos ven que no es eso y no solamente era aquí en Tuxpan, sino que era en el sur de Jalisco, porque ya empezábamos a salir a otras comunidades y sufrían lo mismo, ¿verdad? Como que esa represión contra los médicos tradicionales, los curanderos o cualquiera que pudiera ejercer la medicina desde su casa. Y eso sembraba el miedo y no lo ejercían. No lo ejercían y tampoco transmitían los saberes. O nomás decían que no sabían y a mí como que eso me preocupaba y decía, es que hay tanto curandero tan valioso que no se tiene que perder ese conocimiento. Claro. Y fue cuando empezamos a crear los encuentros. Primero acá en el sur de Jalisco, mismo Jalisco, con los huicholes que están aquí al lado norte. Empezamos a crear como esos encuentros para consolidar esos saberes pues tan importantes. Queremos reactivar la casa de salud, el grupo de salud de ahí. Sí, está bien de reactivarlo. Yo creo que ya cuando uno ya trae de lo que Dios le ha regalado desde su nacimiento de uno, ya sí vendrá uno creciendo con ese saber. Ya le enseñan poquito, pues ya con eso agarra uno. Mi papá era sobador, era partero. Ajá. Y han hecho un poco de intercambio de saberes con Marichuy. Con Marichuy, sí. Pues allá estuvimos en Tuxpan también y fuimos a buscar, a recolectar plantas hasta allá, hasta el río. Así mero lo tenían antes los curanderos, decían que eran brujos. Y por eso el gobierno no quería saber de esos saberes de las personas que saben, ¿verdad? Que conocen, porque son brujos. Pues yo no sé, ¿verdad? Lo que es una brujería, pero pues a lo mejor también ha de haber, pues, ¿verdad? Porque pues todo quedó aquí en la tierra también. La conversación termina con el compromiso de armar un encuentro regional de médicos tradicionales. Pero la visita se prolonga un rato más. A Marichuy le gusta escuchar y como es buena huesera, terminará atendiendo una dolencia de doña Gregoria. ¿Lo quiere más estiradito mi pie? No, así está bien, así está bien. Bueno. ¿Podemos decir que es un don el de curar? ¿Está bien decirlo así? Sí, porque pues yo creo que ya es algo que trae uno adentro, ¿va? Porque no a todos tienen como ese don de servir pues de esta manera
Es muy delicado pues atender enfermos, hay que saber uno si uno los puede atender o no, porque hay enfermedades que por más que uno quiera pues no va a poder porque se ocupa más allá. Es lo que decíamos en el encuentro de que no les vamos a restar su obligación la Secretaría de Salud que tiene con los pueblos, simplemente es que no nos limite, ¿verdad? Y que cuando ellos tengan que atender, lo hagan. No se puede cobrar, no se puede lucrar con la medicina tradicional. Sí, eso no, me lo hicieron saber las abuelas. Mira, dice, ya puedes trabajar, puedes atender enfermos, pero el día que tú empieces a lucrar con este conocimiento, ese día haz de cuenta como la luz que se desconecta. Se te quita ese saber y ya no vas a poder curar. Pocos rastros materiales quedan en Tuxpan de las culturas indígenas originarias. Sin embargo, los nahuas han sabido resistir y preservar su cosmogonía. Marichuy integra una de las 38 agrupaciones de danzantes de la comunidad nahua de Tuxpan. La danza se despliega como desafío al discurso colonial, dándole un sentido propio a las fiestas tradicionales del culto católico. Si bien están pues las imágenes que fueron traídas, pero también está como ese caminar de la comunidad en las fiestas para cultivar la tierra. Entonces se fueron acoplando. Y un ejemplo es la fiesta que tenemos en enero, el 20 de enero, que se celebra San Sebastián, una imagen que fue traída para cuando llegó la peste, llegó enfermedades muy ajenas a la comunidad y que no se podían curar. Que trajo el colonizador blanco. Ajá. Entonces se le hace la fiesta a San Sebastián y los danzantes se ponen una máscara imitando al colonizador y con la ropa más viejita que se encontró como burla, pues así de que ya no queremos estar enfermos y estos son los que nos atrajeron la enfermedad. Es una fiesta que la celebra mayormente la comunidad. El cura no tiene voz ni voto ahí más que para hacer la misa. Es un San Sebastián muy nahua. Sí, porque su vestido mismo es dicen los sacerdotes, ya no le pongan vestido a ese santo que es hombre. Y nosotros decimos es que no es un vestido, es una tilma, pues es como una nahua que usaban nuestros abuelos, pues entonces como que ahorita está en eso de que los padres a huevo quieren que le quitemos ese vestido a... Lo ven demasiado afeminado. Sí, y nosotros decimos que no, y no se lo vamos a quitar y... Esas son parte de las resistencias, ¿no? Sí, de que es como un llamado cada que escuchamos el sonido de la flauta y el tambor, es como un llamado, así como que ándeles, dejen todo lo que están haciendo y vénganse. Está súper seco el monte. Carlos González es abogado y compañero de Marichuy. Es también un hombre fuerte del Congreso Nacional Indígena. Ambos nos guían hasta el municipio de Santa María de Ostula, en el estado de Michoacán. Estas tierras comunales son propiedad ancestral de los nahuas. En esta zona y en el resto de Michoacán, desplegó su maquinaria económica y delincuencial el cartel Los Caballeros Templarios, comprando favores o asociados con autoridades, policías y militares, sembraron el terror. Marichuy recuerda que en ese contexto, en 2009, delegados indígenas de todo México se reunieron aquí y proclamaron el Manifiesto de Ostula,
un documento de importancia histórica que reivindicaba el derecho constitucional de los pueblos indígenas a conformar policías comunitarias. Una experiencia que se ha extendido en más de la tercera parte de México como forma de resistencia al narcoestado. Se fue desenmascarando todo y viendo que tanto gobierno, mafia o los cárteles, junto con los militares, Marina, eran una sola persona y que traían un mismo fin. Y era evidente pues como los mismos policías platicando con gente que nosotros sabíamos que era delincuente, pues que andaban, eran del narco. Sí, platicando, y pues hay veces uno no podía pasar porque se molestaban. Entonces, ¿cómo le dices al Estado que tienes este problema si son ellos mismos en todos los niveles, ¿verdad? Y pues como avisar de que estaba pasando esto era como ponerte en riesgo, ¿verdad? Entonces pues mejor no se decía nada y se fue pensando cómo uno mismo crear una defensa propia de la comunidad. Y lo digo pues en Ostula, que se Ostula crea. Es un municipio que está muy cerquita de aquí. Sí, está aquí a 2 horas, es Nahua también, y ellos tuvieron ese proceso de organización para defenderse, pues, creando su propia policía comunitaria. Están dando sus vueltas, ¿no? Sus roles por la carretera, donde les toca, sus guardias, pues para que el turismo esté más seguro, ¿no? Porque pues si no, va a pasar lo mismo. Nosotros vivimos del turismo, siempre he dicho que vivimos del turismo y hay que cuidar un poco el turismo que llega también. Ajá. Vamos a preparar un rico pescado de ceviche. Aquí la política, aquí llegó hasta el nivel de que para ser un presidente municipal no le importaba a quién tenía que matar. Aquí la relación directa de la política era el presidente municipal con los caballeros templarios. O sea, aquí había un vínculo, eran lo mismo. Aquí todo era igual. La mafia y gobierno aquí era lo mismo. El terror que se vivió en Ostula, como el que se vive en otras comunidades indígenas, ¿viene ligado a qué? ¿Viene ligado a negocios, a narconegocios? Sí, pues hemos concluido que es una manera de despojar a la comunidad usando la fuerza en todas sus presentaciones, y porque hay unas playas preciosas ahí y que son playas que solamente la comunidad las ha administrado. Y bueno, ahí cerca también se tiene una mina. Entonces van con esa mira pues de imponer o desaparecer o asesinar gente que pudiera oponerse para cuando ellos quieren usar algún espacio, recurso natural o instalar un negocio. Sí, creemos que va ligado y que va con ese fin de despojar a la comunidad sobre los recursos tan valiosos que se tienen y que pues ellos han cuidado por años, pues, ¿verdad? Vivimos en carne propia momentos difíciles con nuestras familias y con nuestra naturaleza, ¿no? Pero todo eso, cuando llegó el momento, pues hemos rescatado los usos y costumbres de nuestras propias autoridades. Ahorita ya se vive más tranquilidad porque tenemos nuestras propias autoridades a la vigilancia de nuestro territorio y por parte de la naturaleza. Hemos rescatado nuestra policía comunitaria.
a mí me gustaría que nos uniéramos todas las comunidades para salir adelante ese problema, porque mi comunidad no es la última, no es el primero. Hay tantas comunidades que tienen el mismo problema. ¿Y cuál es su problema? El narcogobierno. Es lo primero que sale. Y gracias que vinieron los comunitarios, el turismo vino en Semana Santa, ha perdido el miedo que decían en Michoacán matan, y ya no creo que ya no dicen eso, la verdad. Ya lo ven muy diferente, porque como que hay organización en nuestra comunidad. Bueno, la experiencia de Ostula expresa la experiencia que uno observa en otros lugares de México, ¿no? Donde la expresión local del narcoestado es tan fuerte, donde no hay cómo. Y la experiencia de las policías comunitarias está replicada en muchos estados de México. El formar una policía comunitaria es que la misma comunidad decide a quién pone al frente para estar resguardando, custodiando a la misma comunidad íntegramente. Es puesta con el fin de cuidar a su misma comunidad y la misma comunidad está vigilando su caminar de esta policía comunitaria. A pesar de que ha habido muertos, desaparecidos, como que pues aún así la comunidad ha logrado pues mantener este trabajo comunitario, sobre todo en esto de las playas, la administración pues ahí de recibir con gusto a los que van y quieren apreciar esas playas que no están contaminadas todavía, que están limpias, y por a pesar de ese dolor, por la amabilidad con que a la gente recibe pues a los visitantes ahí. Pocas semanas después de nuestro encuentro con Marichuy, se confirmó la noticia de su candidatura a la presidencia, como vocera de un consejo de gobierno indígena. Los zapatistas nunca participaron del juego electoral en México y siempre han medido con cuidado sus apariciones en el escenario nacional. La última fue en diciembre de 2014, cuando se cumplieron 20 años del alzamiento y 40.000 indígenas realizaron en Chiapas una marcha en la que hablaron con su silencio. Los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena designaron a una candidata independiente en la elección presidencial mexicana de 2018. Y el hecho de participar en este proceso es para invitar a todos aquellos sectores, la sociedad civil, organizada, no organizada. Tiene 57 años, es madre de 3 hijos y se desempeña como médico tradicional en la Casa de Salud Callí, Tecolhuacateca, Tochán, que atiende a grupos vulnerables de Tuxpan, Jalisco. La indígena mexicana es un médico tradicional de la etnia Nahua y forma parte de la unidad de apoyo a las comunidades indígenas de la Universidad de Guadalajara. El zapatismo nuevamente ha sorprendido a propios y extraños con una propuesta que es la de participar en las elecciones presidenciales del 2018. Marichuy, además, lo han hecho con una definición muy precisa: participar con una candidata mujer e indígena. ¿Nos explicas? Sí, claro, pues se analizó al interior del CNI después de un discutir de 3 días y vimos que no hay otra salida, que no es con el fin de ir a ganar votos y quedar allá, sino más bien lograr la organización, fortalecer más pueblos indígenas con sociedad, que vean que hay más represión en las comunidades, más saqueo, sobre todo con el cuidado de esos recursos naturales, cómo hay ese saqueo, pues, cómo hay asesinatos,
cómo hay desaparecidos que defienden esos recursos. Entonces, como poner sobre la mesa de discusión estos temas tan importantes, lograr la organización misma de las comunidades para juntos hacer un frente ante esto y pues visibilizar la voz de la mujer, pues, o la mujer misma, que esta sería la que llevaría la voz de los pueblos. Claro, una candidata mujer. Sí, pero se crearía el Consejo Indígena de Gobierno, que para mí es muy importante, porque sería de preferencia hombre y mujer de cada pueblo, dependiendo cómo cada lugar se organice. Este consejo se estaría conformando, es el que estaría, como quien dice, gobernando, y la mujer sería la voz, la vocera, pues, la que llevaría y daría a conocer los acuerdos que se tomen, y que es la que se registraría como para participar como candidata, ¿verdad? Entonces hay como oportunidad de poder hacer algo juntos, ¿verdad? Pueblos indígenas y sociedad civil. Por supuesto, hay una crítica que ya se hizo en su momento al zapatismo en el año 2006. ¿Por qué no articula? ¿Por qué no articular? Ahora nuevamente López Obrador con el Morena participará de las elecciones del 2018 y nuevamente la izquierda va separada y el zapatismo va sin una propuesta de articular. ¿Cómo le responden a esta crítica que no es nueva en México? Pienso que no vamos con la intención de dividir a quienes dicen que ya van a ganar y que están. Yo les decía aquí, pues entonces ¿de qué se preocupa si ellos dicen que van a ganar? Entonces que dejen que las comunidades se organicen y que participen y nosotros llevamos una manera muy propia de participar en este proceso y no con un fin electorero, ¿verdad? De ir a prometer cosas que no nos toca, ¿verdad? Pero sí de ir creando la misma organización con pueblos indígenas y otras luchas que también han estado ahí y que no han participado en estos procesos porque no le apuestan por ahí, porque han visto también que la situación cada vez está más grave y solamente ha quedado eso de las elecciones en un grupito, que es el que decide a nombre de todos. En 1994, cuando se levantó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se conoció en el mundo entero, en México y en el mundo entero, la situación de grave pobreza, de explotación permanente en la que han vivido nuestros pueblos. Después de varios años, una vez más los pueblos originarios de México están en el olvido y están sumidos en una pobreza absoluta. La propuesta que nosotros hacemos del Consejo Indígena de Gobierno es denunciar este sistema capitalista a estos administradores y proponer, eso es muy importante, proponer una forma distinta de gobernarse el mundo. Decimos y lo vemos y la ciencia lo constata, el actual desarrollo capitalista neoliberal está poniendo en riesgo no solo a los pueblos indígenas, ni a México, está poniendo en riesgo las condiciones mismas de la vida humana en este planeta. Es lo que está provocando el capitalismo. Entonces, lo que estamos proponiendo es una forma distinta de gobernar al mundo, que no sea bajo la lógica de la ganancia, de la explotación, del despojo, del desprecio, del consumo, que sea bajo una lógica de principios comunitarios, colectivos, comunalistas, que están en el centro, en el corazón de los pueblos indígenas de este país. Participaste hace muy poquito en un seminario del zapatismo en Chiapas y
Y eso me remite, estoy buscando, ¿no?, algunas líneas del último documento que hizo pública la conducción zapatista y que refiere, entre otras cosas, las brutales políticas migratorias, racistas del nuevo presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Y en uno de sus párrafos el documento dice: sonará ridículo, pero es así. Para enfrentar la tormenta, el sistema no busca construir techos para guarecerse, sino muros detrás de los cuales esconderse. ¿Qué va a buscar visibilizar entonces el zapatismo en su campaña electoral hacia el 2018? Pues más bien es las grietas que se van a ir abriendo en ese muro. En ese muro, ¿no? Y las grietas serían como la organización mismo de los pueblos, la organización mismo de la gente en la ciudad. Entonces son como ir abriendo, que nos ponen muros, bueno, vamos a ir abriendo esas grietas para derribar esos muros que nos están cada vez dividiendo más. Entonces eso es lo que se pretende hacer ahora con la participación en el 2018, de pensar por todos, no pensar solamente por los pueblos, sino pensar en los demás, en que queremos seguir viviendo en un México donde con sus recursos naturales, con sus aguas, con sus tierras y con sus formas propias de organizarse, sobre todo en los pueblos indígenas, ¿no? No más que vemos este monstruo que es muy grande y pensamos que si no pedimos ayuda, o más bien organización con otros sectores de la sociedad, solos no podemos. Para quienes vemos el zapatismo desde el momento mismo del alzamiento en el 94 hasta hoy, es indiscutible que han tenido la inventiva, la capacidad de imaginar otro mundo posible desde la cosmogonía indígena, pero sumando otras tradiciones políticas, rebeldes de las izquierdas, ¿no? Pero fundamentalmente atreverse a imaginar otras formas de la democracia, ¿no? Y entonces vuelvo a 7 lineamientos que son los que han inventado los zapatistas como ese punto de partida de otra democracia y de otro mundo posible que quiero compartir contigo en este cierre. Los siguientes principios: servir y no servirse, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, enlazar y no aislar, bajar y no subir, ¿no? Qué difícil caminar estas palabras, ¿no, Chuy? Qué reto. Sí, tienen mucha trascendencia y hay veces el hecho de tener una representación o estar un poco más allá donde se puede participar, puede caer uno en la tentación de ser más que los demás, de imponer, de aislar, y no, ¿verdad? Creo que son principios que se han llevado desde que nace el CNI y que se ha cuidado de mantener esos principios vivos para que tenga sentido ese espacio, si no, pues se perdería y caería en otra organización más de las que hay veces. Entonces, para mí se me hizo importante que ahora se retome y que sean los principios que van a regir al Consejo Indígena de Gobierno y a la que va a acompañar a la candidata. Y a la misma candidata, ¿verdad?
Porque además, como lo sabemos muy bien, siempre lo más difícil, lo más complejo es caminar las palabras. Es caminarlas. Sí, sí. Marichuy, si tuvieras que imaginarte en una foto de estas que vimos, niña, no la encontramos, pero imaginemos que esa foto está y pudieras verte como en un espejo con a esa niña que fuiste, ¿qué crees que diría esa niña viéndote hoy? Pues diría, eso quiero ser, eso quería ser, es lo que buscaba, es lo que hace falta, que haya más mujeres que cada vez participen más en la organización misma de la comunidad, que ya no nada más ser niña y llegar y casarse, tener hijos y estar ahí pues sirviendo al marido y a los hijos. Pues eso, yo pienso que si fuera niña dijera, yo quiero ser como esta persona, yo quiero lograr eso y voy a luchar por eso. Y acá estamos. Y acá estamos ahora. Gracias, Marichu, No, gracias. Gracias. Siempre ha estado presente la mujer que lucha, la mujer que se organiza, la mujer que es invisible y que pues no se escucha su voz, ¿verdad? Pero que ha estado presente a lo largo de la historia en las luchas que se ha tenido tanto en México como en otros países. Pues muchas gracias.